Dios no hizo el mundo, lo hicieron los albañiles. Zona de trabajo, un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. Está haciendo señas Juani casualmente que ya hemos logrado comunicarnos con Jorge Penayo, quien preside el cuerpo de delegados de la Comisión Interna, digamos, o sea, de trabajadores de Mondelez, y es además militante de la corriente clasista y combativa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo te va? Carlos te saluda. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, los oyentes. Gracias por la comunicación. Bien, Jorge. Muchas gracias a vos por atendernos, por recibirnos. Y bueno, hace no mucho tiempo atrás justamente hemos estado charlando cuando ustedes estaban atravesando ese histórico proceso electoral que se dio en los trabajadores de la industria de la alimentación. Y en esta oportunidad queríamos un poco también charlar con vos, como lo hemos hecho con otros compañeros de otras corrientes y de otros espacios, que era un poco para que nos brindaran, digamos, sea su balance sobre lo que ha sido la lucha contra esta reforma laboral, que si bien en un primer round, digamos, sea hemos salido un poco golpeados con lo que ha sido la votación que el gobierno obtuvo en el Congreso, ya en un segundo y en un tercer round la cosa empieza a ser un poco más pareja, ¿no? De hecho, hace muy poco tiempo el gobierno tuvo un gran revés judicial, ¿no? Y ahora sigue habiendo por parte de la clase trabajadora resistencia a semejante proyecto reaccionario. ¿Qué balance hacen, Jorge, desde la corriente clasista y combativa y los trabajadores de la industria de la alimentación? Bueno, en primer lugar, se ha desatado diferentes luchas desde el comienzo del gobierno, de esta pandemia libertaria, le llamamos nosotros, sí. Desde su comienzo del gobierno, y antes también, porque no nos olvidemos que más de 11 millones de personas le votó en contra ya a este gobierno, en una situación, no porque estábamos bien en la Argentina, no, porque teníamos una inflación alta, sí, pero entendíamos lo que iba a venir a ser esta clase de gobierno reaccionario, y no nos equivocamos. Creo que eso hay que levantarla. Pero a los 45 días tuvo un primer paro nacional, a donde se ha hecho un recurso de amparo contra el DNU, que fue también perjudicial para los trabajadores, que fue sí, positiva en aquel momento. Y después se ha desatado diferentes clases de luchas sectoriales, y hemos llegado así al quinto paro nacional contra este gobierno, que muchos de los medios nacionales se asustan y dicen del por qué, porque no gobierna el peronismo. Acá no se trata de quién gobierna, el problema es que esta política que lleva adelante Javier Milei, que vino y dijo que iba a resolver los problemas de los argentinos. Uno era de que iba a destruir el Banco Central porque no sé cuánto PBI nos robó, y entonces por lo tanto el ajuste que él iba a hacer iba a pagar las casas, la política y toda la barbaridad que ha hecho. Barbaridad, que íbamos a cobrar en dólares. Una parte lo creyó y lo votó. Empeoró todo. Sí. Y no que solamente empeoró todo, en eso también fue captando, ¿no?, gobernadores, voluntades de algunos diputados, de algunos senadores, y así hizo la ley base, que dijo que iba a traer los inversores. Lamentablemente no vino ningún solo inversor que yo conozca, porque en la zona acá donde estamos nosotros, en el parque industrial, no abrió una sola fábrica. Sí. En esa ley base, con la ley RIGI y no sé qué cosa, otra mentira más. Después dijo que tenía que ir a buscar más plata del Fondo Monetario porque eso iba a dar previsibilidad y que iba a dar estabilidad y no sé qué otra cosa. Otra mentira más. Así llegó en lo de la reforma laboral, ¿no? Dividiendo, entiendo yo, a los trabajadores que estamos bajo los convenios, que venimos todavía organizados a través de los sindicatos, con los precarizados, ¿no? Diciéndole que no tenían ningún derecho y que con esto le iba a brindar un derecho, que es totalmente una mentira, inconstitucional. Por eso este fallo, me parece,
en esta primera instancia de esta cautelar de más de 80 artículos, entendemos que es un paso, pero se ha dado muchas luchas sectoriales, y hay que levantar, me parece, por eso también esta piña contra piña, golpe contra golpe que venimos dando en estos 2 años y medio, ¿no? Así en la paritaria, así en los puestos de trabajo, así en cada uno de los momentos. Creo que desde ese punto de vista tenemos que levantarlo de la lucha y tenemos que confiar en la lucha, y lo que sí nos hace falta, me parece, y esta es una crítica constructiva y nosotros no somos quien para decirle a los gremios, a la CGT, que tiene que hacer, pero creo que nos hace falta un plan de lucha, porque eso nos va a permitir poder seguir manteniéndonos unidos a ese 60% del pueblo que le votó en contra de la política de Milei, porque acá no olvidamos que Milei sacó de cada 10 trabajadores, o de cada 10 que fueron a votar, 4, ¿sí? El 40%, pero el 60% le votó en contra de su política fraccionada, por supuesto. ¿Cómo unimos ese 60%? Creo que el 24 de marzo eso se expresó, ¿no? Masivo esa marcha que niega el gobierno nacional y todo ese sector, lo que pasó, el golpe del 76, creo que eso se demostró en la calle. No hay que perder la calle, no hay que perder la organización, y cómo nos vamos uniendo para que cambie su rumbo económico, que se vaya este gobierno, y también buscar una alternativa electoral a futuro de ese 60% que salga el mejor interpretador para, en este momento político, para resolver los temas angustiantes que tenemos los trabajadores, y que en segunda instancia pueda también los jueces, ojalá que pueda darle la razón en primera instancia sobre esta cautelar de más de 80 artículos que salió favorable contra esta reforma laboral nefasta, entendemos nosotros, que no le ayuda ni a los trabajadores ni a las pequeñas y medianas empresas. Claro. Vos sabés que te estaba escuchando, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Jorge Penayo, de la Comisión Interna de Mondelez y militante de la corriente clasista y combativa. Es muy cierto lo que vos planteás de toda la rica experiencia de lucha que ha desarrollado el pueblo argentino, porque además no es algo que esté concentrado solamente en los grandes centros urbanos, ¿no? Porque es una lucha que ha recorrido toda la Argentina. Creo que no debe quedar provincia de la Argentina sin que haya tenido una alta conflictividad social con respecto a la política de este gobierno, ¿no? Exactamente, hay muchas luchas sectoriales, y también esto que te digo, cuando hay un paro nacional que la gente se copla, se va gestando una bronca por abajo. Hay que ver eso, por eso la caída de la imagen del gobierno nacional. Están acorralados por la corrupción, por los privilegios de la casta, por el tema del Esper, que decía, ¿se acuerda que decía, van a buscarse? Él no fue ni a la cárcel ni se pegó un tiro, por lo menos en el dedo chico, por lo menos porque tan delincuente como todo el resto, ¿no? Con el tema del narcotráfico, por eso se bajó de su candidatura. Que venía a hablar de la moral, Adorni, de la moral, de lo ético, mirá, como el más enchatrado, más sucio que un mecánico, no porque los mecánicos por su trabajo, no como este delincuente, tanto que hablaron ellos de la ética y todo eso, cómo están salpicados por la corrupción. El tema de que no resolvió un solo problema porque están cerrando fábricas, no nos olvidemos, más de 300.000 trabajadores que perdieron su puesto de trabajo, más de 22.000 empresas y que siguen cerrando. En ese contexto, las suspensiones, el no pago de los salarios en tiempo y forma, varias empresas que ya no están cobrando en tiempo y forma las quincenas o el mes, claro, ejemplo, lo del transporte, mientras que ellos decían de que lo otro era campaña del miedo cuando la nafta estaba 320 pesos, hoy estamos pagando 2.200 pesos el combustible, que ellos decían que tenía que estar $1, superó ese $1 porque el dólar no está en 1.500 pesos. Mirá toda la mentira que han dicho estos tipos. Y esta política fracasó, arrodillado contra el imperio norteamericano, cree que así se va a salvar. Entonces yo creo que falta una reacción del pueblo en su conjunto, pero ojo, si esa reacción se da,
estos tipos van a salir corriendo, tanto que ellos dijeron que se vayan todos, porque Milei hizo una campaña que se vayan todos, no sé si alguno se acuerda. Sí. Decía que se vayan todos. Ahora, si nosotros decimos que se vayan todos, te van a tratar que vos estás tratando de ser golpista y un montón de barbaridades. Ahora, cuando él lo decía, nadie le decía nada. Entonces, por lo tanto, hoy es el momento que estos tipos se vayan todos, porque mintió a la población entera y a su votante fundamentalmente mintió. Entonces, por lo tanto, la gente se va hartando. Creo que es un nuevo fenómeno que se está dando. Los trabajadores estamos endeudados. La tarjeta de crédito no podemos pagarlas. Muchos de los trabajadores están cambiándose de banco por morosidad, porque no puede cobrar su quincena o su mes, por no puede pagar la tarjeta y entonces le chupa todo su cuenta sueldo en el banco que está y entonces tiene que cambiarla. Eso es una realidad. Esa es la realidad que estamos atravesando hoy en la Argentina. Sí, tal cual. Una realidad que viene golpeando al conjunto del pueblo argentino y que tiene netamente su origen, digamos, en la política del gobierno, ¿no? O sea, que es la política del gobierno la causante de todo este descalabro. Y mirá, sí, me decías. Sí. Te escucho. No, te iba a preguntar con respecto a esto, a pesar de la cuestión de el triunfo que tuvo en ese momento el gobierno con respecto a poder sancionar la ley de reforma laboral, ¿cómo está el ánimo, por ejemplo, de los compañeros en la industria de la alimentación para poder continuar enfrentando esta política y a este gobierno? Y mira, el paro fue masivo. El paro de febrero, nosotros, sí. Mirá que hemos pasado diferentes paros. Nosotros, en 30 años que yo estoy en la fábrica, sí. Hemos pasado diferentes paros nacionales contra diferentes gobiernos, pero en esta se han expresado la bronca. Casi el 99% de los trabajadores no se presentaron a trabajar. Claro. Y no me diga porque paró el transporte, porque los trabajadores tienen auto, otros tienen moto, otros tienen bicicleta, otros claro, viven sí, cerca. tienen una manera de llegar a su puesto de trabajo. Exactamente, adherieron el paro. Entonces, ahí hay un tema de demostramiento del descontento generalizado. Por supuesto, una reforma laboral que no hay un punto que nos favorece. Y la mentira que le metió al sector precarizado, que le dijo que tenía que tener con estos derechos, mentira. Todo lo contrario, lo ató con esta nueva reforma laboral, porque nosotros ya tenemos la ley contrato de trabajo, que cada rama de esos sectores que están precarizados, lo que tenía que hacer el Estado a través de los gremios que les corresponde a cada uno de las ramas cual corresponda, o la misma CGT, es pasarlo bajo la ley contrato de trabajo que tenemos vigente, que ahí también hay unas cosas que hay que revisarlas y que cada uno se tiene que hacer cargo, o no tenemos que hacer cargo de las cosas que, por qué llegó un tipo como Milei y no dirige la Argentina actualmente. Porque acá hay unas cosas de trasfondo que nunca se resolvió. El salario, las jubilaciones, la salud, la educación y el trabajo de calidad. Eso nunca se resolvió de fondo. ¿Pero por qué no se resuelve de fondo? Porque tenés que tocar intereses. Entonces, por lo tanto, al no querer tocar intereses, porque a veces cuando tenés un gobierno más popular, más afín a lo popular, ¿qué te dicen a veces? Que es una discusión, ¿no? Que siempre te dicen, no, pero si lo salí a discutir ahora te van a decir que le hace el juego a la derecha y entonces por lo tanto cuidemos lo que tenemos. No, esas discusiones se dan en los plenarios, en los cuerpos delegados, cuando nosotros discutimos en el gremio, por ejemplo, algunas cuestiones salariales. Entonces, cuando viene un gobierno de derecha te tenés que cuidar para que no te quite lo que tenés y entonces nunca tenés la posibilidad de resolver. Entonces tenés que resolver de fondo, porque acá no es que no hay plata en Argentina y te quieren hacer creer que no hay guita. Guita hay, se distribuye mal, se está llevando todo unos pocos vivos, un 20% ponele que son los vivos, que se están llevando toda la guita y cada vez lo que están precarizados los jubilados y el que menos tiene está en peores condiciones. Hay un individualismo, que no hay una empatía por el otro, el tema de que también te quiere hacer creer que no sirve los colectivos, que están más vigentes que nunca los colectivos, porque también tenemos que levantar eso, los colectivos en los que puede transformar y darnos provecho en este pueblo. Mirá lo que pasó en la fuerza
de Santa Fe. Sí, sí, ¿No? sí. Esto que te quieren hacer creer lo individual, se tuvieron que unir todos colectivamente para mejorar en algo su tema salarial, porque nadie te escucha. Empeoró los salarios, empeoró el trabajo, la verdad empeoraron todo. Y entonces yo creo que este gobierno no puede continuar de esta característica. Acá tiene que venir alguien a donde tiene que escuchar a todos los sectores, porque esta reforma laboral que por la cual estamos hablando no le sirve a nadie, porque no hubo un consenso general, porque había 4 reformas laborales. Claro, sí. La CGT tenía uno, el peronismo tenía otro, el radicalismo tenía otro y el ejecutivo tenía otro. ¿Por qué el apuro? Si ya que realmente es para un bienestar para los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas, unía a todo el mundo para que pueda servirlo a todo, pero como ese no era el trasfondo, por eso lo metieron en extraordinaria, porque muy bien lo podía hacer después, en marzo, si era un bien común para todos. ¿Quién iba a estar en contra? Llamar a los trabajadores, llamar a las pequeñas y medianas empresas, llamar a todo el mundo que se pueda discutir, a los abogados laboralistas, no, llamar a todo el mundo, si es un bien común para toda la sociedad, ¿por qué algunos se tienen que quedar afuera? Y hay que contemplarlo a todo, pero el trasfondo no era eso. El trasfondo acá lo que hay que quiere favorecer a los más grupos concentrados que tenemos en la Argentina, y las pequeñas y medianas empresas están cerrando, y los trabajadores están quedando sin su puesto de trabajo, y con un salario miserable, a donde hay un estancamiento y en unas caídas en el consumo. Tremendo. Porque nosotros en Mondelez el año pasado cerró 21 días, nos producimos en diciembre nosotros. Hubo una caída de cerca de un 13% de lo que ellos venían produciendo nacionalmente. Mirá que Alberto Fernández, muchos se quejaban de Alberto Fernández, pero Alberto Fernández, si vos comparás con Milei, era un excelente presidente de la Argentina. Claro. Excelente presidente comparando con Milei. Hay otro peor, ¿eh? Sí. No, se entiende el concepto, Jorge. Bueno, lamentablemente se nos ha hecho ya la hora. Te mandamos un abrazo grande, Jorge, y muchas gracias por los conceptos que has compartido con la audiencia aquí de Zona de Trabajo en la ciudad de Tandil. Bueno, gracias, Carlos, gracias a los oyentes. Crece la lucha contra el hambre de Milei y hay que tratar de masificar la unidad del conjunto para poder ganar la calle y derrotarlo, y si no se le puede derrotar a través de la calle, lo tenemos que hacer a través de la sur. Exacto. Bien, Jorge, bueno, un abrazo grande y seguramente en otra oportunidad estaremos nuevamente en contacto. Muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo, Jorge.